el fuego se llevó todo lo que tenía en una sola noche. Y mi mamá tardó apenas 90 segundos en decidir que no era su problema. Soy Ivy Matters, tengo 33 años y soy enfermera de cuidados paliativos. He tomado tantas manos de personas en sus últimos momentos que ya perdí la cuenta. Pero a las 3 de la mañana, yo estaba en el estacionamiento de un edificio viendo cómo el segundo piso de mi vida se convertía en puro humo negro. Todavía traía el olor a humo en el cabello cuando llamé a mis papás. Mi mamá contestó medio dormida, molesta, como si le estuviera interrumpiendo por algo sin importancia. Y me dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. Poco después, un hombre con chamarra gris se acercó a mí. Era un investigador de incendios. Me preguntó quién tenía llave de mi departamento la semana pasada, porque habían encontrado algo en la escena. Días después, en una oficina del condado, lo que sacó de una bolsa sellada me heló la sangre. Y lo que hice con eso, 48 horas después, nadie se lo vio venir. Regresen a Hidden Family Revenge, donde las personas que subestiman a una mujer tranquila siempre se dan cuenta demasiado tarde de su error, y donde la verdad, una vez escrita, ya no se puede quemar. Si esta historia te hace quedarte un poco más atento, deja un comentario y suscríbete. Quédate conmigo, porque todo esto se activa con una sola llave. Los bomberos todavía estaban recogiendo mangueras cuando el hombre de la chamarra gris me encontró. Yo traía un abrigo prestado de una vecina que había salido descalza de su casa. Mis manos no temblaban, y eso fue lo que más me sorprendió. 12 años trabajando turnos nocturnos te enseñan a mantener la calma cuando todo alrededor se está cayendo. Se presentó como Frank Delgado, investigador del condado. No hablaba con voz suave como la gente que intenta consolar a una víctima. Hablaba directo, con libreta en mano y mirada firme. Me preguntó cuánto tiempo había vivido ahí. 3 años, le dije. Luego me preguntó si yo había estado en casa. No. Había estado en doble turno en el hospital y el administrador me llamó a las 2 de la mañana. Lo anotó todo y después se agachó frente a la ventana destruida, tomando fotos una y otra vez del mismo punto. Seguí su mirada. Estaba enfocando la esquina donde antes estaba mi archivero metálico, donde guardaba todos mis documentos importantes. Señorita Meyers, dijo sin levantarse, ¿tenía algo inflamable cerca de ese archivero? Le respondí que no. Los productos de limpieza estaban bajo el fregadero, del otro lado del departamento. Asintió despacio, como si mi respuesta fuera más importante de lo que yo entendía en ese momento. Un oficial más joven se acercó y le susurró algo. La mandíbula de Frank se tensó. Se puso de pie, se quitó el polvo de las rodillas y me miró con una expresión que yo ya había visto antes, la misma que tienen los doctores justo antes de dar una mala noticia. Voy a necesitar hablar contigo otra vez mañana, dijo. Intenta dormir si puedes. Le contesté, las enfermeras no dormimos, solo esperamos la siguiente alarma. Casi sonrió. Pero volvió a mirar esa esquina quemada una vez más, y algo en su postura me dijo que esto no iba a terminar como un simple accidente. Yo todavía no lo sabía, pero la esquina que más ardió, era la misma que iba a quemar a mi familia. Antes de Delgado, antes de todo lo que pasó después, yo ya había hecho la llamada que hace cualquier hija. Ahí estaba, parada en la banqueta a las 3 de la mañana, viendo cómo lo último de mi vida se consumía entre humo y cenizas. Y como siempre, hice lo que uno hace sin pensar cuando se está cayendo el mundo, llamé a mi mamá. Sonó 4 veces. Cuando por fin contestó Sharon Matters, su voz venía pesada de sueño, pero también con ese tono molesto de siempre, como si despertarla fuera peor que perderlo todo. Ivy, es en la madrugada, me dijo. Le conté que mi departamento se había quemado. Hubo un silencio. Y por un segundo, solo un segundo, me permití pensar que iba a decir ya vamos para allá. Pero no. Suspiró. Ese suspiro que ya conozco de toda la vida, el que significa que estoy exagerando. Qué terrible, pero la verdad no es nuestro problema, dijo. Debiste tener más cuidado. No es nuestro problema. Debiste tener más cuidado. Me quedé ahí parada, con hollín en la boca, dejando que esas palabras cayeran sobre mí. De fondo escuché a mi papá, Ray, decir algo sobre el seguro y darse la vuelta otra vez para dormir.
Y entonces mi mamá cambió el tono. Se le quitó el sueño. Se volvió más cuidadosa. Ivy, dijo, ¿tenías los papeles de la abuela en el departamento? Los de la casa. Le dije que tenía que colgar. Y colgué antes de que siguiera hablando, porque algo dentro de mí, la enfermera, la que observa todo, detectó algo que no encajaba. Mi departamento era cenizas. Mi vida entera se había ido en humo. Y lo primero que le preocupó a mi mamá no fui yo, fue una caja de papeles de mi abuela muerta. Guardé eso en mi cabeza, como guardo todo lo importante. Y me di la vuelta otra vez hacia el hombre de la chamarra gris. A las 9 de la mañana ya estaba en el Route 9 Motor Lodge, un lugar que olía a limpiador de alfombra y a cigarro viejo, llenando un formulario del seguro encima de una cama con cobija áspera. Entonces sonó mi celular. Era mi hermana Delia. Estaba llorando antes de siquiera saludar. Y Dios mío, Ivy, ¿estás bien?, dijo casi sin respirar. Esto es horrible. Le dije que sí, que estaba bien, solo cansada. Y justo cuando iba a decirle dónde iba a dormir, cambió el tema. El baúl, dijo. El baúl de la abuela, el metálico con todos los documentos, ¿sí se salvó? Y la caja ignífuga. Me enderecé en la cama. Mi hermana vivía a 20 minutos de mí y llevaba más de un año sin ir a mi departamento. No tenía sentido que supiera de una caja ignífuga. Le pregunté cómo sabía eso. Se rió demasiado rápido. Seguro mamá lo comentó, dijo. Y entonces soltó la frase que mi familia siempre usa conmigo, la que han repetido toda mi vida como excusa perfecta para no ayudarme. Vas a estar bien, Ivy, dijo suave. Tú siempre sales adelante. Tú siempre sales adelante. Suena bonito, pero no lo es. En realidad significa otra cosa. Que no tienen que ayudarte, porque ya decidieron que tú puedes sola. Ella se las arregla. Y yo crecí con esa frase colgada en el cuello desde los 9 años. Le dije a Delia que tenía otra llamada, pero no era cierto. Solo necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Mi departamento se había quemado hacía 12 horas. Mi mamá quería los papeles. Mi hermana también quería los papeles. Nadie en mi familia me había preguntado algo tan básico como, ¿dónde vas a dormir? Ahí fue cuando dejé de estar en shock y empecé a observar. Porque para entender por qué un montón de papeles valía más que mi vida para ellos, tienes que regresar 3 meses atrás, a la noche en que murió mi abuela. La abuela Ruth tenía 84 años. Durante sus últimos 11 meses, yo fui la que se quedó con ella. La que le daba sus medicinas, la bañaba, la cuidaba en las noches difíciles, la que no se iba cuando todo se ponía pesado. Delia fue 2 veces. Mis papás iban en días festivos, y se iban antes de ayudar con los platos. Antes no me molestaba. Cuidar a los enfermos es lo que hago, no algo que hago para cobrar favores. Pero la abuela sí veía todo. Unas 6 semanas antes de morir, me pidió que la llevara con una abogada llamada Nora Beckett. No me explicó nada. Solo me tomó la mano en la sala de espera y me dijo, tú te quedaste. Yo veo quién se queda. Un mes después del funeral, la abogada llamó a toda la familia y leyó el testamento. La casa en Sycamore, donde mi abuela vivió más de 50 años, valorada en unos $300,000, me la dejó a mí. No dividida. No compartida. A mí. Delia se levantó tan rápido que su silla se cayó. Dijo que la abuela no estaba en sus 5 sentidos, que yo la había manipulado. Mi mamá dijo que lo íbamos a hablar en privado, que en nuestra familia significa presionar hasta que la persona fuerte se rinda. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya me había preparado. Semanas antes, hice notarizar el testamento, saqué copias certificadas, lo escaneé todo, y guardé el original en un lugar donde nadie lo podía tocar. Soy enfermera. Yo documento todo. No es paranoia, es costumbre. La que mantiene a la gente viva. Y también iba a mantener viva la verdad. La casa estaba en proceso legal. La audiencia venía pronto. Y mi familia quería esos papeles fuera del camino. Y entonces mi departamento,
El lugar donde ellos creían que estaba el testamento se incendió. Esa misma tarde manejé hasta la casa de mis papás. No porque esperara consuelo, sino porque el motel me pedía tarjeta, y yo estaba tratando de guardar ese dinero para algo más importante. Además, familia se supone que significa tener un cuarto de emergencia. Mi mamá abrió la puerta, pero no del todo. Detrás de ella, la casa estaba cálida, iluminada, con olor a café. A Ivy, ahorita no tenemos espacio, dijo. Le señalé que mi antiguo cuarto seguía siendo mi cuarto. Dijo que ahora lo usaban de bodega, para cosas de los niños de Delia, para 1000 razones pequeñas que juntas significaban lo mismo, no. Mi papá apareció detrás de ella, con las manos en los bolsillos, y dijo su frase favorita, la que usa siempre para no enfrentar nada. Ya sabes cuidarte sola, niña. Y luego mi mamá lo repitió otra vez, pero más suave, casi cariñosa. Y eso lo hizo peor. En serio no es problema nuestro, corazón. Tú vas a poder. Siempre puedes. No es problema nuestro. 2 veces en un solo día. Ahí parada en el porche de la casa donde crecí, entendí algo con una claridad brutal. No eran fríos porque fueran malas personas. Eran fríos porque conmigo les salía gratis. Nunca pagaban consecuencias. Nunca tenían que cargar nada. Yo siempre lo resolvía. Siempre caía parada. Siempre les quitaba el peso. Así que hice algo que nunca había hecho. Dejé de pedir. Está bien, les dije. Yo me encargo. Pero lo dije de una forma que ellos no supieron escuchar. Regresé al motel Route 9, me senté en esa cama horrible y abrí un documento nuevo en mi celular. Arriba escribí una sola palabra, línea de tiempo. Si mi familia quería que mi crisis fuera solo mía, entonces yo también iba a manejarlo como manejo todo, completo, sin dejar cabos sueltos. El ajustador del seguro llegó 2 días después. Era una mujer cansada llamada Paula, con una tabla en la mano y 0 expectativas. Me dijo algo que se le nota a quien lleva años viendo tragedias. La mayoría de las víctimas del fuego no tienen nada. No tienen inventario, ni recibos, ni pruebas. Solo memoria, y con eso les pagan casi nada. Pero yo abrí mi laptop, la única cosa que había sacado del trabajo la noche del incendio, y le enseñé mi carpeta. Fotos de cada cuarto. Recibos escaneados con fecha. Una lista de todo lo importante con números de serie, porque 3 años antes había hecho un inventario completo de renta y nunca lo dejé de actualizar. Paula miró la pantalla, luego me miró a mí, y su postura cambió por completo. Señorita, en 11 años nunca había visto un reclamo tan bien armado, dijo. Otra vez esa palabra, documentación. Para mi familia, mi forma de ser era exageración, algo aburrido, cosas de enfermera sin vida. Para Paula, era la diferencia entre recuperar todo o perderlo todo. Marcó mi caso como prioritario. Luego, como si fuera algo sin importancia, frunció el ceño. Solo para que sepa, dijo, el reporte del bombero dice que la causa está indeterminada, bajo investigación. No aparece como accidente. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo con cuidado que los incendios accidentales se cierran rápido, pero cuando dicen pendiente de investigación casi siempre es porque alguien arriba no está convencido de que fue un accidente. Se fue dejando esa frase en el aire, indeterminado, en investigación. Y yo me quedé ahí pensando en Frank Delgado, agachado entre las cenizas, tomando fotos de mi archivero desde todos los ángulos. Pensé en la voz cuidadosa de mi mamá preguntando por papeles. Abrí mi documento de línea de tiempo y agregué una nueva línea. Como lo hago en el hospital cuando registro algo importante de un paciente. Causa del incendio, no accidental. Y después de eso, empecé a escribir todo. Sé bien esa sensación. La de cuando la gente que se supone que debería sostenerte decide que eres lo suficientemente fuerte para caer sola, y luego lo venden como un cumplido. Como si decirte tú puedes fuera lo mismo que ayudarte. Y si alguna vez te entregaron tu propia crisis como si fuera una lección de vida, quédate aquí, porque el hombre de la chamarra gris estaba a punto de poner sobre la mesa la primera pieza de una verdad bastante fea.
Comenta la palabra documentado si alguna vez tuviste que probar algo que toda tu familia intentó negar. Delgado me llamó al tercer día y me pidió que fuera al edificio del condado. Tenía un diagrama extendido sobre una mesa grande, el plano de mi departamento, marcado con líneas rojas, naranjas y negras. No perdió tiempo. Señorita Meyers, me dijo, llevo 26 años en esto. Y sigo el estándar nacional NFPA 921. Eso es lo que mantiene esto correcto. Golpeó el plano con el dedo. Me explicó que en un incendio accidental normalmente encuentras una fuente clara, cables, estufa, calefactor o algo que inicie el fuego y luego éste se expande de forma lógica. Pero mi incendio no se comportaba así. Tenía un solo punto de origen, en la esquina baja, justo donde estaba mi archivero. Lejos de cualquier conexión eléctrica. Y el patrón del daño no era el de una chispa. Era profundo, concentrado, el tipo de quemadura que deja algo derramado, no algo que se enciende solo. Me dijo que el laboratorio todavía estaba analizando muestras, pero que él ya tenía una idea bastante clara. Le pedí que lo dijera directo, como cuando uno le pide a un doctor que no se ande con vueltas. Me miró y lo dijo sin rodeos. Alguien inició esto a propósito, dentro de tu casa, justo en la pared donde guardabas tus documentos. El cuarto se quedó completamente en silencio. Yo he dado noticias de muerte a familias. He visto cómo el piso se les va debajo sin aviso. Y reconocí esa misma sensación subiendo en mi pecho, pero no la dejé salir. Porque la enfermera en mí ya estaba un paso adelante, en la siguiente pregunta. La pregunta práctica. La que importa. Pero Delgado se me adelantó. Se inclinó hacia adelante con su pluma lista y dijo la frase que partió a mi familia en dos. Necesito saber algo, dijo. ¿Quién tenía llave de ese departamento la semana pasada? Abrí la boca para decir solo yo. Pero entonces me acordé. Y sentí como el estómago se me volvía hielo. Porque la respuesta no era solo yo. Me obligué a contestar como si fuera una nota clínica, sin emoción, en orden. El administrador del edificio tenía una llave maestra, lo normal en cualquier complejo. Yo tenía la mía. Y luego estaba el duplicado. Una semana antes del incendio, mi hermana Delia me había llamado, toda dulce, diciendo que quería pasar a regar mis plantas mientras yo trabajaba dobles turnos. Ya me había parecido raro en ese momento. Le dije la verdad a Delgado, dudé por teléfono, porque ni siquiera tengo muchas plantas, solo una maceta terca que sobrevive más por abandono que por cuidado. Pero Delia insistió. Que estaba cerca. Que solo quería ayudar. Yo estaba cansada. Rebasada. Y le di la llave extra. La del candado junto a los buzones. Delgado escribió su nombre en la hoja y lo subrayó. Después le conté algo que hizo que hasta mis propias manos se quedaran quietas. 2 días antes del incendio, algo no me terminaba de cuadrar. No era una idea clara, era más bien una incomodidad constante, como un peso en el pecho que no se iba. Así que llamé a un cerrajero. Hice una cita para cambiar todas las cerraduras del departamento, para sacar de circulación esa llave extra sin hacer ruido. El problema es que la primera disponibilidad era en 3 días. El incendio pasó la noche antes de que él llegara. Delgado dejó de escribir y me miró en silencio un momento largo. Entonces lo sentiste venir, me dijo. Y trataste de protegerte, solo que no te dio tiempo. Y sí. Eso era exactamente lo que había pasado. Yo había visto la señal, había reaccionado, pero quien provocó esto se movió más rápido que la agenda de un cerrajero. Entonces le pregunté a Delgado qué podía haber hecho mi hermana con una llave de mi departamento. Él solo dijo que esa era justamente la pregunta importante, y me pidió que no la contactara todavía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama del motel haciendo lo que siempre hago cuando algo se está desordenando, repasar todo en mi cabeza como si fuera un expediente, buscando lo que no encaja. Y alrededor de las 2 de la mañana, lo recordé. La cámara. Mi edificio tenía una sola cámara de seguridad en el pasillo del segundo piso, arriba de la puerta contra incendios, apuntando directamente a la fila de departamentos donde estaba el mío. Pasaba frente a ella todos los días sin pensar.
Si Delia había usado esa llave, la cámara tenía que haberlo registrado. Apenas abrió la oficina del administrador, lo llamé. Y ahí empezó una carrera contra el tiempo. Me dijo que el sistema solo guardaba grabaciones por 14 días antes de sobreescribirlas. El incendio había sido hace 6 días, así que todavía estaba dentro del sistema, pero apenas. En cualquier momento podía perderse. Luego empezó con excusas. Que solo la policía podía pedir ese material. Que no quería problemas legales. Que quizá era mejor esperar. Le hablé con la misma voz tranquila y firme que uso con familias que quieren rendirse demasiado pronto. Le dije que ya había una investigación abierta, que el nombre de Frank Delgado estaba en el caso, y que si perdíamos ese video por esperar, eso no era algo que ninguno de los dos iba a querer explicar después. Se quedó en silencio. Al final dijo que me vería en la oficina. Manejé los 18 kilómetros desde el motel hasta Larks a las 4 de la mañana, con la calefacción encendida y la mandíbula apretada. El administrador me esperaba en el lobby, en bata. Juntos nos sentamos frente a un monitor pequeño y empezamos a retroceder en los tiempos del sistema, buscando la noche antes de que mi vida se incendiara. Mi mano estaba firme en el mouse. Lo que no estaba firme era todo lo demás dentro de mí. Esa mañana logramos guardar el video, copiarlo en una unidad, y entregarle la cadena original a Delgado exactamente como nos pidió, intacta. No lo vi todo ahí mismo. Me obligué a esperar. Pero esa misma tarde, mi hermana cometió un error que me dijo más que cualquier cámara. Delia me mandó un mensaje. Estoy usando la estrategia de hermana preocupada otra vez, escribió. Y luego se puso demasiado habladora. Decía que había escuchado que el incendio había empezado cerca de mi archivero, en la esquina. Qué raro, no, puso. Y preguntó si había perdido todos los documentos de la abuela ahí. Leí el mensaje 3 veces. Yo nunca le había dicho a mi familia dónde empezó el fuego. Delgado había sido muy claro, el punto de origen no se iba a compartir con nadie fuera de la investigación. Ni siquiera con mi familia. Justo para evitar rumores que contaminaran el caso. Algún primer respondiente pudo haber sospechado algo, pero ninguno conocía a mi hermana, y Delia había jurado que no había hablado con ningún investigador. Eso no probaba que ella hubiera provocado el incendio. Pero si había algo claro, no había forma inocente de saber qué esquina fue la primera en quemarse, y ella lo acababa de poner por escrito. Hace 10 años, habría marcado gritando. Incluso hace uno, habría llamado a mi mamá llorando, preguntando cómo podía estar pasando esto. Pero algo en mí ya estaba distinto. Muy quieto. Muy claro. No la acosé. No mostré nada. Le contesté con calma, algo vago, dándole las gracias por preguntar, diciendo que la investigación seguía en curso. Después tomé captura de pantalla, anoté fecha y hora, y se lo mandé a Delgado con una sola línea. Ella sabe dónde empezó. Me respondió en menos de 1 hora. Interesante. Guarda todo. No respondas más. Dejé el teléfono sobre la cama y me vi reflejada en la ventana oscura del motel. Y por primera vez en mucho tiempo, me vi como alguien que ya no iba a quebrarse tan fácil. Mi familia había apostado toda la vida a que yo iba a quedarme callada. Y esta vez, habían perdido la apuesta. La siguiente pieza vino del lugar menos esperado, en el momento menos conveniente. Esa semana murió una tía abuela, y toda la familia se reunió en una funeraria al otro lado del condado. Fui porque la abuela Ruth habría querido que estuviera ahí, y porque he aprendido que la gente dice las verdades más crudas cuando tiene un plato desechable en la mano. Me mantuve en las orillas. Ahí fue donde me encontró Gary, el vecino de Delia, un tipo hablador que arregla motores pequeños. Me lo encontré junto a la mesa del café. No sabía nada de la historia. Solo quería platicar. Y entre conversación y risa suelta, mencionó que mi cuñado Kurt le había pedido prestado un bote de gasolina para su podadora unas semanas antes, y se lo devolvió vacío. Le dije que mínimo lo rellenara, se rió Gary. Se llevó el tanque lleno y lo regresó seco, pues ¿en qué se gastó tanta gasolina? Su jardín es chiquito, como estampilla. Yo no cambié la expresión.
Solo sonreí un poco y le pregunté cuándo había sido eso exactamente. Gary pensó un momento y dijo la semana del incendio. Le di las gracias, me serví otro café que no iba a tomar, y salí al estacionamiento a respirar. Gasolina. Un recipiente prestado devuelto vacío. La misma semana en que mi departamento se quemó con un acelerante. No tenía grabación. Y no la necesitaba. Tenía algo mejor, un testigo que había visto la verdad, sin saber que la estaba viendo. Llamé a Delgado desde el estacionamiento de la funeraria. Me escuchó en silencio unos segundos, y luego me dijo que el laboratorio había terminado ese mismo día por la mañana. Las muestras de la esquina donde estaba mi archivero habían dado positivo a un acelerante tipo gasolina. Ya no había muchas dudas. Todo apuntaba en una sola dirección, y esa dirección llevaba el apellido de casada de mi hermana. Me quedé viendo la funeraria, las ventanas cálidas, mi familia adentro como si nada, y entendí algo con total claridad. Yo ya estaba sola en todo esto. Al día siguiente manejé al banco en Main Street. Bajé a la bóveda de seguridad porque era hora de sacar lo único que ellos creían que habían destruido. Cuando la abuela Ruth me pidió guardar los papeles importantes, no los dejé en mi departamento. Los originales estaban aquí, detrás de una puerta de acero, y solo yo tenía la llave. El empleado me llevó a un cuarto pequeño, puso la caja metálica sobre la mesa y me dejó sola. La abrí. Arriba estaba el testamento original, notarizado, con el sello en relieve todavía intacto. La casa en Sycamore seguía siendo mía en un documento que el fuego no podía tocar. Mi familia había pasado días buscándolo. Incluso habían creído que se había quemado conmigo. Y ahí estaba, intacto. Pero eso no fue lo que me quitó el aire. Debajo del testamento había un sobre con mi nombre escrito a mano por mi abuela, con letra temblorosa. Una carta que nunca había visto. La abrió ahí mismo. En ese silencio de la bóveda, la abuela decía que sabía lo que iba a pasar cuando ella ya no estuviera. Decía que había visto toda su vida cómo mi mamá mantenía la paz alimentando a mi hermana con mis propios límites, y que le daba tristeza no haberlo detenido antes. Y luego venía la línea que se me quedó grabada para siempre. Si te pelean la casa, no te hagas pequeña. Tú fuiste la que se quedó. El fuego quemó mi copia. Pero nunca tocó el original. Y tampoco tocó lo que mi abuela ya había visto venir de su propia familia. Me quedé un buen rato con esa carta en las manos. Luego guardé todo en el folder, firmé la salida de la bóveda y salí al sol con la espalda recta. Ellos tenían una llave de mi departamento. Yo tenía algo que nunca iban a poder alcanzar. Ya en el coche, afuera del banco, por fin me permití ver el tamaño de lo que tenía enfrente. Tenía dos caminos. El primero era el más silencioso, no decir nada, ir a la audiencia, presentar el testamento original, quedarme con la casa y dejar que la investigación siguiera sola. Limpio. Seguro. Exactamente lo que mi familia esperaba, porque en mi casa, mantener la paz era casi una religión. El otro camino era distinto. Era el complicado. Era el que significaba cooperar por completo con Delgado, entregar mensajes, pruebas, línea de tiempo, testigos, y hacer que el caso del incendio y el caso del testamento explotaran al mismo tiempo, en público, frente a todos. Y eso podía terminar con mi hermana en prisión. Eso significaba que mi mamá iba a darse cuenta de algo más, que la hija en la que siempre confió para guardar la paz había estado documentando cada paso en silencio. Durante gran parte de mi vida, yo habría elegido el camino tranquilo. El que mantiene a la familia junta, o al menos mantiene la apariencia de que está junta, que en mi casa siempre fue lo mismo. Pero me acordé de la frase de la abuela Ruth, no te hagas pequeña. Tú fuiste la que se quedó. La paz construida con mi silencio nunca fue paz. Solo fue comodidad para ellos, pagada con mi parte. Arranqué el coche. Llamé a Delgado y le dije que iba con todo, que usara de mí lo que el caso necesitara. Él me contestó que estaba bien, que a la mayoría de la gente le toma tiempo decidir, y que la mayoría decide voltear a otro lado. Yo le dije, soy enfermera de cuidados paliativos. Yo no le volteo la cara a las cosas difíciles. Me quedo hasta que terminan.
Después volví al motel y empecé a organizar todo lo que tenía, porque lo que venía no se iba a resolver con medias verdades. Hay un tipo de silencio muy específico que llega justo antes de que dejas de ser la que siempre cede en la familia. Y yo encontré el mío en una bóveda bancaria, sosteniendo la letra de mi abuela. Si alguna vez te han dicho déjalo ir por el bien de la familia, quédate aquí, porque una paz construida con tu silencio nunca fue paz, solo fue la comodidad de ellos usando tu vida como precio. Suscríbete, porque lo que viene después, es el momento en que el testamento que mi hermana creyó que había quemado vuelve a aparecer en la mesa. Esa noche me llamó mi mamá. Su voz ya no era la de siempre. Tenía ese tono suave, cuidadoso, el que usa cuando quiere algo sin decirlo directo. Me preguntó cómo estaba, pero no esperó respuesta. Fue directo al punto. Ivy, he estado pensando, si encontraste los papeles de la abuela después del incendio. El testamento y todo eso. Porque si se quemó, pues tal vez el universo nos está diciendo que lo dividamos parejo y ya sigamos adelante. Me quedé escuchándola en silencio, mientras sugería que la última voluntad de mi abuela convertida en cenizas era algo conveniente para todos. Le dije que la investigación seguía abierta y que no podía hablar de eso. Insistió. Y luego cometió el error que dejó ver lo profundo que era todo esto. Como si quisiera demostrar que le importaba, dijo. Delia me contó que tu departamento siempre estaba muy desordenado, Ivy. Papeles por todos lados, no es raro que se haya incendiado. Me quedé completamente quieta. Delia había repetido una y otra vez que nunca había entrado a mi departamento. Que solo había usado la llave del buzón para regar plantas y que nunca cruzó la puerta. Pero mi mamá acababa de describir el interior de mi casa. Los papeles. El desorden. La distribución. Y hay algo claro, no puedes describir un lugar en el que nunca estuviste. Entre las dos, había una historia con un hueco. Y yo acababa de ver a mi mamá caer justo dentro de ese hueco. Mantuve la voz tranquila y solo le pregunté cuándo exactamente Delia había estado dentro del departamento. Silencio. Y luego mi mamá se corrigió demasiado rápido. Que seguramente se había confundido, que tal vez fue hace años. Cambió el tema al clima, pero ya era demasiado tarde. Colgué y agregué la línea a mi cronología. Mi mamá describe el interior del departamento. En otras palabras, en palabras de Delia, mi familia no solo me dejó arder, algunos ya sabían dónde estaba la cerilla. Delgado me pidió que regresara otra vez al edificio del condado. Esta vez había una detective con nosotros, una mujer llamada Ruiz, con mirada amable pero boca firme. Me explicaron cómo se arma un caso que pueda sostenerse en la corte, los resultados del acelerante, la evidencia sellada, la cadena de custodia que garantiza que nadie pueda decir que se manipuló nada. Luego Delgado dijo que habían recuperado un objeto personal desde el punto de origen, algo que sobrevivió porque era de metal, y necesitaban que lo identificara. Ruiz puso una bolsa de evidencia sellada sobre la mesa. Dentro había un llavero deformado por el calor, oscuro, pero todavía reconocible, un faro pequeño de latón en un aro, con el esmalte levantado pero la forma intacta. Y en ese momento sentí cómo se me helaba todo el cuerpo. No de miedo. De algo peor. Yo conocía ese llavero. Lo había comprado yo. 2 veranos antes, en un viaje a la costa, había comprado 2 llaveros iguales en una tienda de recuerdos. Uno para mí y otro para mi hermana, porque de niñas le rogábamos a nuestros papás que nos llevaran a ver el faro. Era uno de los pocos recuerdos buenos que compartíamos. Se lo di a Delia en Navidad. Ella lo puso en su llavero con sus llaves. Y ahora estaba ahí, derretido justo en la esquina exacta donde alguien había vertido gasolina y prendido fuego a mi vida. Delgado me miró sin apresurarme. Señorita Meyers, ¿lo reconoce? Le dije que sí. Le expliqué de quién era, cómo lo había comprado, cuándo lo había regalado. Y mi voz no tembló, aunque todo lo demás dentro de mí sí. Lo que habían encontrado en la escena, era el mismo faro que yo le había dado a mi hermana cuando todavía nos queríamos. Ruiz me preguntó si estaba segura. Lo estaba. No había otro llavero igual que terminara en esa esquina de mi departamento. Pude haberme roto ahí mismo. Pero no lo hice.
Hice lo que siempre hago cuando algo se descompone en el hospital. Me fui directo al siguiente paso correcto. Les di todo. La historia del llavero, el recibo del regalo guardado en un correo viejo, las fechas, los mensajes, el detalle de la gasolinera y el bote prestado. No llamé a mi hermana para gritarle. No llamé a mi mamá para pedir explicaciones. Porque entendí algo claro, mi voz no iba a ser un arma en un estacionamiento. Mi arma iba a ser un expediente limpio, completo, imposible de ignorar en una corte. Delgado me dijo que ya tenían suficiente para citar a Delia a declarar y que el caso pasaba al fiscal. Luego me preguntó con calma si quería advertirle a mi familia, si quería prepararlos. Lo pensé. Y dije que no. No porque quisiera sorprenderlos, sino porque cada vez que intenté hablar con ellos en privado, ese mismo privado lo usaban para empujarme a callar. Esta vez, la verdad iba a llegar a un lugar donde ya no podían controlarla, ni acomodarla a su conveniencia, ni decidir que no era su problema. Iba a llegar a una sala de juicio, en un registro oficial, con un juez, un investigador de incendios, y toda mi familia sentada frente a todo eso. Le pregunté a Delgado cuándo era la audiencia del testamento. Revisó y me dijo que faltaban 7 días. O sea que los dos casos, el incendio y el testamento, estaban a punto de coincidir en el mismo lugar, al mismo tiempo. Le agradecí y regresé al motel a prepararme para el día más difícil de mi vida. Delia, de alguna forma, sintió que el piso se le movía, y reaccionó como siempre, atacando primero con lo único que sabe usar, la palabra. En los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Familiares que no me hablaban desde hacía años empezaron a aparecer, repitiendo casi lo mismo, como si fuera un guión. Que Delia estaba diciendo que yo manipulé a una abuela confundida para cambiar el testamento. Que la aislé durante los últimos 11 meses para influir en ella. Que era fría, ambiciosa, y que probablemente había sido tan irresponsable que hasta había provocado el incendio para cobrar el seguro. Una tía incluso me preguntó, con voz dulce, si había pensado cómo se ve todo esto desde afuera. La estrategia de mi hermana era clara, chismes y vergüenza pública. Ese tribunal invisible donde ella siempre ganaba, porque yo nunca me defendía. Ella era buena en eso. Tenía años de práctica. Y estaba apostando a lo mismo de siempre, que yo me iba a quedar callada, me iba a hacer pequeña y dejaría que la historia se cerrara sobre mí. Pero ya no estaba jugando ese juego. El chisme vive en la oscuridad y se muere con la luz. Y yo iba a encender todas las luces del edificio. No discutí con nadie. No mandé mensajes defendiendo mi versión. Solo respondía, con calma, que todo se iba a aclarar en la audiencia, y que esperaba que estuvieran ahí. Y lo decía en serio. Quería testigos. Porque mi hermana estaba tratando de ganar en el tribunal del rumor, pero ahí no tenía ninguna oportunidad. Mientras más hablaba, más gente reunía en el lugar donde la verdad iba a caer. Ella pensaba que estaba construyendo un caso contra mí. En realidad, estaba construyendo su propio público. 3 días antes de la audiencia me reuní con Nora Beckett, la abogada de mi abuela, en su oficina pequeña que olía a libros viejos y tinta de copiadora. Necesitaba saber si el testamento realmente iba a sostenerse, porque toda la historia de Delia dependía de una sola idea, que la abuela no estaba en sus 5 sentidos. Nora escuchó todo sin cambiar la expresión. Luego abrió un expediente y empezó a desmontar mis dudas una por una. El testamento, dijo, estaba perfectamente hecho. Firmado frente a 2 testigos independientes. Ninguno era de la familia. Ninguno era yo. Y eso no había sido casualidad. Había sido intencional. Porque Nora había insistido desde el principio en documentar la capacidad mental de mi abuela. El día de la firma, la abuela Ruth había sido evaluada por su propio médico. Él mismo firmó un documento donde confirmaba que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Ese documento estaba en el expediente, fechado y notarizado. O sea, la historia de que yo la manipulé no solo era débil, era inexistente. No tenía base. Después, Nora me dijo algo que terminó de cerrar todo. Su despacho guardaba una copia independiente del testamento ya ejecutado, como parte de su archivo legal.
Era práctica normal, totalmente separada de mis copias. Eso significaba que aunque todo lo mío se hubiera quemado, aunque el original hubiera desaparecido, el testamento seguía existiendo en una bóveda legal a la que ninguna llave prestada podía llegar. Mi hermana había provocado un incendio para borrar un documento, que vivía en 3 lugares distintos donde ella ni siquiera había pensado buscar. Nora me vio por encima de sus lentes y dijo, con ese tono seco de alguien que ya ha visto lo peor de las familias: Señorita Meyers, quien quemó su departamento para destruir este testamento cometió un error muy caro. Yo le contesté que cada vez estaba más claro que mi familia había subestimado el precio de subestimarme a mí. La noche antes de la audiencia, mi papá hizo algo que nunca hace: me buscó. Manejó hasta el motel Route 9 solo, y se quedó parado en la puerta de mi cuarto viéndose más viejo de lo que yo recordaba. Me preguntó si podíamos hablar. Lo dejé entrar. Se sentó en la orilla de la silla incómoda y empezó a darle vueltas a su sombrero entre las manos. Por un segundo pensé que por fin iba a escuchar la disculpa que había esperado 33 años. Se acercó, casi lo dijo. Me habló de que las cosas habían sido difíciles, de que tal vez no siempre habían sido justos conmigo, de que yo había cargado demasiado con la abuela Ruth. Se me hizo un nudo en la garganta. Y luego lo rompió todo. Te lo pido por la familia, dijo. No hagas esto más grande mañana. Lo que sea que tengas con la investigación, déjalo en privado. Delia tiene hijos. Tu mamá no aguantaría algo así. Quédate con la casa si eso quería la abuela y ya, lo demás déjalo ir. Ahí estaba. No era una disculpa. Era una negociación. Había venido no a estar conmigo, sino a pedirme una vez más que me tragara todo para que los demás estuvieran cómodos. Lo miré y no sentí enojo. Sentí algo más silencioso. Más definitivo. Como cuando por fin se rompe una fiebre larga. Le dije que lo quería. Le dije que toda mi vida me había dedicado a mantener las cosas en silencio por esta familia, y que ese silencio nunca me había protegido a mí, solo a ellos. Le dije que mañana se iba a decir la verdad. Toda. Y que podía sentarse conmigo, o sentarse enfrente de mí. Pero iba a pasar de todos modos. Se puso el sombrero otra vez y se fue sin decir nada más. Esa misma noche, Delgado me llamó con una actualización que terminó de unir todas las piezas. La investigación ya había cruzado una línea importante, de sospecha a caso formal. El video del pasillo que logramos salvar mostraba a una figura entrando a mi departamento la noche antes del incendio. No era una imagen clara, era borrosa, tenue, como suelen ser esas cámaras baratas de pasillo. Pero la cámara sí captó lo suficiente. Su estatura, su complexión, ese abrigo largo color beige que usaba en cualquier temporada, y en un fotograma, cuando volteó hacia la cámara junto a la puerta contra incendios, se alcanzó a ver parte de su cara. No era una imagen perfecta. Pero era suficiente. Delgado admitió que, por sí sola, una buena defensa podía intentar pelear esa evidencia. Pero junto con todo lo demás, ya no era una figura borrosa. Era ella. Las llamadas telefónicas colocaron el celular de mi cuñado Kurt en la zona del Arcs esa misma noche, en un lugar donde no tenía ninguna razón para estar. El bote de gasolina estaba documentado. El análisis del acelerante dio positivo. Y el llavero del faro derretido seguía en una bolsa de evidencia, con toda la cadena de custodia ligada a mi hermana. Delgado me dijo que la habían citado a interrogatorio formal ese mismo día. Y Delia, siendo Delia, hizo exactamente lo que siempre le funcionaba, pero esta vez la hundió. Negó todo. Con rabia. Con firmeza. Le dijo a los detectives que jamás había entrado a mi departamento. Nunca. Ni para regar plantas, ni por ninguna razón. Construyó toda su defensa sobre una sola idea, que ella nunca había cruzado esa puerta. El problema era que mi mamá ya había descrito el interior de mi departamento usando información que supuestamente solo alguien dentro conocía. Y la cámara del pasillo ya la había visto entrar. Sin darse cuenta, mi hermana había cerrado la trampa desde adentro. Delgado me dijo que la fiscalía ya estaba preparando cargos, incendio provocado, fraude de seguro, y probablemente más.
y que en cuestión de días todo iba a avanzar formalmente. Yo le pregunté solo una cosa, si estaría dispuesto a presentarse en la audiencia del testamento como testigo, si el juez lo permitía. Se quedó en silencio un segundo. Luego me dijo que ya tenía pensado estar ahí. Algunos casos, dijo, vale la pena verlos cerrarse en persona. Colgué. Y dormí. De verdad dormí por primera vez desde el incendio. Porque al día siguiente, todo lo que yo había escrito iba a ser leído en voz alta. Vi a mi hermana una sola vez antes de la audiencia, y casi me rompe. Llegué temprano al tribunal del condado. Ella ya estaba ahí. Sentada sola en una banca del pasillo de mármol, sin mirarme al principio. Sus dos hijos estaban con un familiar al fondo del pasillo. Delia estaba viendo un papel en sus manos. Y aunque estaba lejos, alcancé a ver el encabezado, una notificación de embargo. Mi hermana estaba a punto de perder su casa, el techo real de sus hijos. Y en medio de ese miedo, tomó la decisión de intentar quedarse con la mía. Con la de la abuela. Con todo lo que estuviera en medio. Por un segundo, la entendí de una forma terrible. No era una villana de historia. Era alguien ahogándose, jalando lo primero que encontró para no hundirse. Casi me acerqué. Casi me senté a su lado. Casi le dije que podíamos arreglarlo, que ninguna casa valía eso, que de niñas nos emocionaba ver el faro juntas. Pero entonces levantó la mirada. Y me vio. Y todo lo suave que había en su cara desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Deberías haberlo dejado ir, me susurró Delia, con veneno en la voz para que no rebotara en el pasillo del tribunal. Siempre tienes que ser la perfecta. Esto también es tu culpa. Y sentí como algo en el pecho se me cerraba, como un puño. Me dio tristeza. De verdad. Pero sentir lástima por alguien no borra lo que hizo. Y entender un incendio no devuelve una casa. Solo le di un leve asentimiento, como el que le das a un paciente que ya no se puede salvar, y entré a la sala del tribunal. Adentro respiré hondo. Puse mi folder sobre la mesa, bien alineado con el borde, como acomodo todo en mi vida cuando necesito control. Y ahí tomé la decisión final de cómo iba a jugarse todo esto. Todavía tenía opción. Podía entregarle el testamento al juez en silencio, dejar que el proceso de herencia siguiera su camino normal, y mantener el incendio fuera de esa sala. Separarlo. Guardarlo para otro juicio, otro momento, otra sala donde mi familia ni siquiera estuviera. Nora incluso me había ofrecido hacerlo así, limpio, separado, sin mezclarlo. Pero lo pensé toda la semana. Y entendí algo, la verdad no debía llegar escondida. Tenía que llegar aquí. Frente a estas personas. No como una trampa, sino como un juicio completo, con reglas, con testigos, con todo. Toda mi familia estaba ahí. Arrastrados por la campaña de rumores de Delia, llenando las bancas, listos para ver cómo la hermana ambiciosa recibía lo que merecía. Mi mamá estaba sentada junto a Delia, con la cabeza en alto, segura. Mi papá 2 filas atrás, solo, con el sombrero en las manos. Y Delgado estaba cerca del pasillo, tranquilo, con su chaqueta gris y un folder sobre las piernas. Yo no había armado ningún espectáculo. Solo me había asegurado de algo, que todo lo importante estuviera disponible en esa sala si el momento llegaba. El testamento, la evaluación médica de la abuela, el reporte del incendio, los testimonios, todo por canales correctos, todo en registro oficial. No iba a gritar. No iba a hacer drama. Solo iba a responder con la verdad. Y dejar que los hechos hicieran lo que hacen cuando por fin dejas de esconderlos. El alguacil pidió orden. La jueza, una mujer de cabello plateado, lentes y cero paciencia para tonterías, tomó su lugar y abrió el expediente de sucesión. Yo crucé las manos sobre el testamento de mi abuela y esperé. El caso empezó como empiezan todos, seco, técnico, sin emoción. Y mi hermana lo escuchaba con una sonrisa pequeña, segura. Porque en su cabeza, ella ya había ganado. Ella creía que el testamento se había quemado conmigo. Y que esto iba a ser solo una pelea de versiones, de palabras, de quien podía convencer más fuerte. Su abogado, un hombre de traje brillante y voz confiada,
Abrió diciendo que el testamento más reciente no podía presentarse, que la única copia había sido destruida en un incendio. Y que por lo tanto la herencia debía dividirse según el testamento anterior. Lo dijo como quien pone una carta ganadora sobre la mesa. Del otro lado, vi cómo los hombros de mi mamá se relajaban apenas. Yo vi cómo la sonrisa de Delia se le ensanchó apenas un poco. La jueza levantó la vista por encima de sus lentes y hizo la pregunta que sostenía todo ese día. La misma que yo había estado esperando desde el inicio. ¿El testamento original más reciente está disponible para este tribunal o no? El abogado de Delia respondió con ese drama calculado. Lamentablemente no, su señoría. Fue destruido. Y entonces mi hermana soltó un pequeño suspiro. Alivio. Victoria. Como si por fin hubiera cruzado la meta. Se giró hacia mí y me dio una mirada que nunca se me va a olvidar. Esa mirada que decía, deberías haberlo dejado ir. La sostuve sin apartar los ojos. Sin sonreír. Sin reaccionar. Y entonces metí la mano a mi folder. Nora se puso de pie a mi lado y dijo una sola frase que cambió por completo la temperatura del cuarto. Su señoría, el testamento original sí está disponible. Lo tenemos aquí. Me levanté. Y puse el testamento de mi abuela sobre la mesa. La luz de las ventanas altas cayó sobre el sello notarial en relieve, y el silencio fue tan profundo que se escuchaba el reloj del fondo del tribunal. Nora lo llevó hasta la jueza. Ella lo revisó con calma, pasó las páginas, tocó el sello con el dedo, igual que yo lo había hecho en la bóveda del banco. Y dijo: parece un testamento original debidamente ejecutado. Después Nora colocó al lado otros documentos, la copia independiente del despacho, la evaluación médica de mi abuela firmada el mismo día, y las declaraciones notarizadas de los dos testigos. Todo en una sola pila. Todo sólido. Imposible de romper. Yo vi cómo la cara de mi hermana se desmoronaba poco a poco. Primero la seguridad. Luego el color. Y después algo más profundo, la comprensión de que todo lo que ella creyó seguro ya no existía. El testamento que ella pensó que había quemado junto con mi departamento, estaba completo sobre la mesa del tribunal. Intacto. Porque nunca había estado en mi departamento. El abogado de Delia le susurró algo rápido, urgente. Pero ella ni siquiera reaccionó. Atrás de mí escuché a un familiar murmurar, casi para sí: esa niña siempre cae parada. Pero esta vez no sonó como crítica. Sonó como miedo. Y dejé que el silencio llenara la sala. No celebré. No sonreí. Cuando la jueza me pidió confirmar la cadena del documento, contesté tranquila. Dije que soy enfermera, que documento todo, que el testamento fue notarizado y guardado en una bóveda bancaria meses antes de que mi abuela muriera, porque ella misma me lo pidió. Hechos simples. Dicho sin emoción. A mi lado, mi mamá estaba pálida. 2 filas atrás, mi papá tenía los ojos cerrados. Y mi hermana miraba el testamento como si fuera algo vivo. Como si hubiera salido de las cenizas que ella misma provocó. Y en cierto modo, así era. Pero todavía no terminaba. Porque el testamento explicaba el porqué. Pero no explicaba el incendio. Y entonces vi cómo Frank Delgado ya se estaba poniendo de pie junto al pasillo. El abogado de Delia, ya claramente desesperado, intentó cambiar el rumbo del caso como pudo, atacando el origen de todo. Dijo que el testamento por sí solo no probaba la intención real de la abuela, que mi trabajo como cuidadora me daba influencia indebida. Y que una persona mayor vulnerable había sido aislada y manipulada por la misma persona que iba a beneficiarse. Era el mismo discurso de siempre, el de mi hermana, solo que ahora vestido con palabras legales. Por un segundo se quedó flotando en la sala. Pero Nora no se movió. Con toda calma volvió a sacar la evaluación médica de mi abuela y leyó en voz alta la parte clave, que Ruth Metters estaba completamente en sus facultades mentales, que entendía perfectamente lo que estaba firmando. Firmado por su propio médico de más de 20 años. El mismo día del testamento. Ahí se acabó la historia de la influencia indebida. En el registro. En el papel. En todo.
Y en ese silencio, la jueza, que ya había notado al hombre de la chamarra gris, preguntó quién era él. Delgado se puso de pie. Se identificó como investigador de incendios del condado y explicó que había una investigación criminal activa por incendio provocado, directamente relacionada con la supuesta pérdida del testamento. Habló con calma, como alguien acostumbrado a declarar. Dijo que ese caso se vería en otro tribunal, no ahí. Que él solo estaba presente para dejar claro en el expediente porque un documento que todos creían destruido en un accidente, en realidad había sido atacado de forma intencional. La jueza le pidió solo un resumen, nada más. Y dejó claro que no estaba juzgando el caso criminal ese día. Delgado, con esa voz plana de alguien que ya ha dicho esto muchas veces, explicó solo la estructura del caso. Un punto de origen en la esquina donde yo guardaba mis papeles. Un acelerante confirmado. Una persona captada en video entrando a mi departamento la noche anterior al incendio. Y un objeto personal recuperado del mismo punto, identificado después como perteneciente a Delia. No dio detalles de más. No los necesitaba. Con cada frase, la sala parecía alejarse más de mi hermana. Los familiares que habían venido a ver cómo me caía ahora la miraban a ella. Mi mamá ya tenía la mano en la boca. Delia ya no respiraba igual. Y todo el cuento que ella había construido, la sonrisa segura, los chismes, la idea de que yo iba a quebrarme, se vino abajo al mismo tiempo. La mujer que provocó el incendio por fin entendió algo. Todo lo que intentó borrar, seguía ahí. Y entonces se rompió. Delia se levantó de golpe, tan fuerte que su silla raspó el piso y cayó hacia atrás. Y todo el veneno que me había estado susurrando en los pasillos, explotó de golpe en la sala. «¿Crees que te lo mereces?», gritó, señalándome desde el otro lado. Su abogado intentó detenerla, tomándola del brazo, pero ella no lo escuchaba. «Siempre tienes que ganar, siempre tienes que ser la buena, la que se quedó». La sala quedó en un silencio raro después de sus gritos. «Voy a tener hijos, estoy perdiendo la casa», gritó Delia, con la voz ya rota. Y todos se lo dejaron a ella. Respiró hondo, como si ya no pudiera detener lo que traía atorado desde dentro, y soltó la frase que terminó de destruir cualquier intento de defensa. Se suponía que era la casa, no tú. Su voz se quebró aún más. Se suponía que el incendio fuera la casa, no tú. Nada de esto te tenía que tocar a ti. Eso cayó en la sala como un plato rompiéndose en el piso. Se suponía que era la casa, no tú. Su abogado ya estaba de pie, gritándole que se callara, que se detuviera. La jueza pedía orden. Pero nada de eso le entraba. No era una confesión formal. Y su abogado seguramente iba a pelear años para que eso no contara. Pero en ese momento, ya ni hacía falta. La ciencia forense ya tenía el caso armado. Eso que ella dijo solo explicó lo que ya era evidente. Y en esa sala, todos los que habían venido a verme caer entendieron por fin lo que realmente había intentado hacer. Mi mamá se levantó de golpe y la jaló. «Delia, cállate, ya basta». Y en el pánico dijo demasiado también. «Lo vamos a arreglar como siempre». Y la mitad de la familia escuchó ese vamos. Yo no levanté la voz. He pasado mi vida en cuartos donde la gente se rompe. Y aprendí algo, el que habla más bajo es al que todos terminan escuchando. Me quedé firme mientras mi hermana se desmoronaba. Cuando el alguacil la tomó del brazo y la sacaron hacia la salida, la sala volvió a quedar en silencio. Entonces me giré, no hacia ella, sino hacia mi mamá. Y dije lo único que había estado guardando. «Me dijiste que no era tu problema». Lo dije tan bajo que todos tuvieron que guardar silencio para oírlo. Resulta que sí lo era. Era el crimen de tu hija, y tú sabías exactamente dónde empezó todo. La seguridad de mi mamá se rompió en ese instante. Delia ya lloraba mientras la sacaban de la sala. Yo tomé el testamento de mi abuela de la mesa, el que nunca se quemó. Lo apreté contra mi pecho, como decía la carta de ella. Y no me encogí. Después de eso, todo pasó rápido. Cuando la verdad por fin entra a un cuarto, ya no hay nada que la detenga.
La jueza admitió el testamento original y otorgó la casa de Sycamore a mi nombre, exactamente como lo había dejado la abuela Ruth. El testamento anterior quedó anulado. También dejó asentado en acta lo mencionado por el investigador Delgado, y ordenó que el caso penal siguiera su curso. Una semana después, Delia fue detenida formalmente, ya no en esa sala, sino en el proceso penal, incendio agravado y fraude de seguros. El fraude salió porque además había intentado reclamar dinero por su cuenta. Pero al final, el caso no dependía de sus gritos. Dependía del punto de origen, del acelerante, del video del pasillo, del llavero derretido, y de Kurt. Su coartada se cayó en menos de una hora de interrogatorio. Y cuando vio que ya no tenía salida, terminó enfrentando cargos como cómplice. Ahí fue cuando habló. Contó todo, el bote de gasolina prestado, la llave, el plan de destruir el testamento para que la herencia se dividiera y así Delia pudiera evitar el embargo de la casa. Mi mamá, al final, no fue acosada. Pero sí pasó una tarde larga frente a la detective Ruiz tratando de explicar cómo conocía el interior de mi departamento. No hubo celebración. Y quiero ser honesta con eso. Después de todo, me senté en el carro en el estacionamiento del tribunal y no sentí victoria. Sentí silencio. Un silencio profundo. El mismo que se queda cuando termina un turno largo en el hospital y un paciente por fin descansa en paz. Mi familia se había destruido sola intentando mantenerme pequeña. Yo no encendí ningún cerillo. Solo dejé de ser la que les daba el agua para apagarlo. En los meses siguientes me mudé a la casa de Sycamore. La casa donde mi abuela había vivido 50 años. Y hice lo que ella, de alguna forma, esperaba sin decirlo. La convertí en lo que sé hacer. Un pequeño hogar de cuidados paliativos. Un lugar cálido donde la gente puede pasar sus últimos días acompañada, sin ser ignorada, sin ser dejada sola. Puse la foto de mi abuela en la entrada, para que ella siguiera cuidando desde ahí a las manos que yo sostengo. El caso de Delia siguió su curso. Aceptó un acuerdo. Y va a pagar por ese incendio durante mucho tiempo, de muchas maneras. Yo no fui a la sentencia. Hay cosas que se viven, y otras que se sueltan. Mis papás vinieron una vez, cerca de las fiestas. Se pararon en el porche, como yo me había parado en el de ellos antes. Mi mamá preguntó si podíamos dejar todo atrás y volver a ser familia. No cerré la puerta de golpe. No soy así. Y tampoco lo es una enfermera, al final. Pero tampoco la abrí del todo. Les dije que la puerta no estaba cerrada para siempre. Pero que la confianza no se exige, se reconstruye ladrillo por ladrillo. Y que yo ya no iba a ser la que pagara por la paz de todos. Mi mamá empezó a decir esa frase de siempre, que yo siempre caigo parada, pero se detuvo. Mejor. Porque por fin yo tenía la respuesta que me había tragado toda la vida. Tienes razón, le dije. Si caigo parada. Solo que dejé de dejar que me empujaran antes. El fuego demuestra lo que es real. El papel se quema. Pero lo que uno escribe con verdad, y con el valor de decirlo en voz alta, eso no desaparece. Así fue como una enfermera de cuidados paliativos en silencio terminó sobreviviendo a la familia que apostó todo a que iba a callarse. La llave del faro en las cenizas. El testamento que nunca se quemó. Y la verdad que por fin salió completa. Si alguna vez tu fortaleza ha sido usada para dejarte solo, escríbelo. Dilo. Y no te encogas más para que otros estén cómodos.